Bien, hermanas, pues buenas tardes y nos da mucho gusto volver a tenerlas aquí, ¿verdad? Al menos eh, por este medio en que nos vamos formando como religiosas, religiosos y que todavía pues es algo muy pequeño. Este aporte es de la red de Pastoral Misionera, sin embargo, lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto para todas, todos. eh, pues eh, Priorizando, teniendo mucho interés en nuestra formación misionera, formación de seres humanos. Vamos a, Voy a compartir un PowerPoint con el que vamos a hacer nuestra oración. Es un poema de la hermana Liliana Franco, la presidenta de la CLAR. El poema se llama Ensanchar. Y le pido a cada una, bueno, a algunas hermanas que compartan, que lean, ¿verdad? A manera de poesía, con voz de poeta, esto que va a aparecer en pantalla. Agradezco su participación. ¿Se alcanza a ver? Sí, Bien. se ¿Quién ve. gusta iniciar? Ensanchar la mesa, Mesa redonda redonda. y con sitio para todos. Poner más agua en el puchero Y y permitir permitir fuego. que a fuego lento se cocine la amistad verdadera, la relación sin tiempos, el detalle que alegra y humaniza. Otra hermana. Ensanchar el corazón, llenarlo de nombres, de historias y de recuerdos. Darle un ritmo vital y compasivo. No permitir que nada lo endurezca. Volverlo más sensible a la herida, más propenso al amor. Ensanchar la mirada, ver más allá, lo insospechado, el territorio del riesgo y la novedad, la frontera en que el espíritu acontece y abraza lo diverso. Ensanchar los caminos, buscar esos que tienen techo de estrellas y senderos de barro y fragilidad. Optar por aquellos en los que florece a destiempo, por las rutas inéditas y nunca transitadas. Para que a tu llegada la casa esté lista, el gozo sea gratuito y al alcance para todos. Pues con estas frases inspiradas, este poema nace del corazón de la hermana Liliana Franco, que muchas conocemos, ¿verdad? Por sus escritos o por las conferencias. Nos anime y en lo que sigue después de este último día de curso, de taller. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Aún no se conecta el hermano Lucas. Estoy creyendo eso. Entonces, vamos a recordar, vamos a compartir qué es lo que nos ha venido iluminando este taller, este curso, con qué
nos vamos quedando para pues los siguientes cursos? ¿Qué nos gustaría, en qué nos gustaría, qué materia, qué contenido nos gustaría seguir ahondando? A ver, ¿qué nos dicen, hermanas? Siguen entrando más hermanas. Y bueno, ¿quién se Bueno, anima a participar? sí, a Sí, mí adelante. me llamó mucho la atención el tipo de reciprocidad que debe haber en nuestras comunidades y enfatizó mucho la escucha, diferentes maneras de escuchar, una escucha reflexiva, una escucha enfática. Y bueno, pues yo creo que como nosotras tenemos dentro de nuestra espiritualidad, pues este elemento de la escucha, creo que por todos lados vamos encontrando retos, caminos también para vivir esta escucha. Gracias. Gracias, hermana Carmina. ¿Desde dónde nos sigues? De aquí de la ciudad. Muy bien. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra que quiera compartirnos? Buenas tardes. Hola, hermana Irene. Buenas tardes. Tardes. También yo quiero compartir un poquitino con lo que escuché en es 3 semanas que eh, hicimos este curso. Es muy importante también agradecer la hacer que prepararon este curso, que es muy importante, como la otra hermana dice, las 4 niveles de escucha que nos compartí semana pasada. Hoy día es muy importante porque con la tecnología que tenemos, estamos distraídos en muchas cosas. Uno puede hablar con la persona en el mismo tiempo, está haciendo otras cosas. O ahorita, como estamos aquí en la pantalla, hay muchas semanas que están haciendo muchas cosas, no porque está juzgando, no, pero la cosa así, esperamos me entiendan muy bien mi español. Sí, por eso es muy importante la escucha interior, porque algunas veces no nos escuchamos nosotros mismos, porque tenemos muchas cosas dentro de nuestro corazón, de nuestro alma. No nos podemos escuchar. Si nosotros no podemos escuchar en nosotros mismos, tampoco no podemos escuchar en nuestro prójimo, porque ya nuestra cabeza es llena de muchas cosas. Muchas gracias.
A ti, hermana Irene, muchas gracias. ¿Desde dónde? ¿Dónde se encuentra tu comunidad? Aquí en Nicolás Romero, Estado de México. El Estado de México. Muchas gracias. Bueno, pues sí, adelante, hermana Lupita. Sí, bueno, a mí desde el principio este tema del liderazgo comunitario se me hace importante por la relación que tiene con la petición del Papa de la sinodalidad, porque no puede haber un camino juntos sin esa condición de apertura a un liderazgo no personificado en una, sin desaparecer las cualidades que personalmente puedan tener el liderazgo. Si ese liderazgo no se extiende, no se ensancha a una actitud comunitaria, es muy difícil la práctica de la sinodalidad. Y también se me hace importante el tema de la escucha, ¿no? Que tiene sus niveles y que para poder caminar juntos hacia una misma meta, unos mismos propósitos, pues tenemos que entendernos y escucharnos desde el corazón, desde una disponibilidad. También se me hace importante que la reciprocidad sea positiva, ¿no? Porque como dice, hay reciprocidades que crean conflicto. Y si en las reciprocidades en conflicto tenemos que ver qué es lo que está causando. No podemos evitar evadir los conflictos porque estarían allí. Pero entonces buscar cómo hacer que la reciprocidad se convierta en un enriquecimiento de escucha, de aporte, de diálogo, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí se me ha quedado, ¿no? También el diálogo auténtico para profundizar en la verdad y dejándonos llevar por donde el espíritu pues nos mueva, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, hermana Lupita. Bien, una última participación. Ya tenemos aquí. Sí, adelante. ¿Yo? Sí, claro, tú, hermana. Bueno, buenas tardes. Para empezar, mi nombre es Joveiri Cruz. Soy de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Matamoros, Reynosa, próximamente llamada Matamoros Reynosa, ahorita se llama todavía Matamoros. Y bueno, para nosotros este curso, para mí, yo lo estoy tomando y esperamos poder aportar mucho en cuanto a la pastoral juvenil. Ahorita traemos un proyecto que se llama la Ruta 2031-2033, que es algo que promovió la Dimensión Episcopal Mexicana de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, pero este curso en específico nos está ayudando mucho por la parte de la sinodalidad, porque nosotros lo que estamos buscando ahorita es que haya algo llamado Cristocentro, o sea, que es como que, ok, sí, tú eres pastoral juvenil, tú eres movimiento familiar cristiano, pandillas de la amistad, tengas el nombre que tengas, al final eres parte de la pastoral juvenil, al final eres parte de la iglesia y al final todos somos uno. Entonces, y también estamos realizando varias actividades que tienen que ser como que en conjunto y tiene muchas cosas que hablan con los temas que hemos visto, por ejemplo, en la escucha activa, dentro de nosotros tenemos lo que es la escucha de la realidad. Entonces, este curso a nosotros nos ha estado apoyando muchísimo en poder ver cómo llevar a cabo esta ruta, porque para nosotros la ruta ahí está y nos dicen prácticamente esto tienes que hacer o esto es lo que te recomendamos hacer. Pero la parte de la escucha activa, por ejemplo, yo personalmente que estoy en la zona de Reynosa, es Reynosa, Comales, Valadeses, yo misma veo dentro de la ciudad y dentro de las otras ciudades que hay una diferencia enorme en cuanto a apoyo de sacerdotes, en cuanto al apoyo de nuestras comunidades, en cuanto a
a la realidad de los jóvenes, que algunos estudian, algunos trabajan, las familias. Entonces, el poder escuchar activamente a cada uno, cuáles son sus necesidades, cuáles son las ideas también que traen, porque al final de cuentas los jóvenes, pues somos la hora del Dios, la hora de Dios y el futuro de la iglesia. Entonces, pues yo quisiera también agradecer mucho los temas que nos han estado enriqueciendo y que nos han estado complementando mucho el cómo estar llevando pues este proyecto que traemos. Y pues bueno, muchísimas gracias por darme el espacio de la participación. qué gusto nos da, sí, de verdad, o sea, aquí a nombre de la red y de la red de Pastoral Misionera RUA y de la CIR, pues saber esto, que está ayudando este taller, este curso, y que, bueno, casa abierta es la CIR. Muchas gracias. Gracias. Susana, ¿verdad que quieres la palabra? ¿Quieres decirnos algo? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, a mí también me da mucho gusto poder participar en este curso taller. ¿Por qué? Porque me abre un panorama grande. En la actualidad estoy pasando por una situación un poco complicada en la comunidad, en la cual pues se han suscitado varios problemas, ¿verdad? No me refiero a la comunidad religiosa a la que pertenezco, sino a la comunidad en la cual yo brindaba mi servicio pastoral. Entonces, pues este camino de sinodalidad me lleva a repensar, pero también a agradecer. ¿Por qué? Porque me ha hecho descubrir que gracias a Dios, pues el trabajo pastoral que venía realizando, pues ha sido el indicado, porque ustedes me van dando las pautas para poder sanar esa herida, en este caso, ¿verdad? Poder sanar esas heridas que se crean cuando mm, pues estás en la entrega del servicio y de pronto eh, surgen estas cosas, que son normales para el crecimiento humano. Entonces, pues a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho también a crear nuevos proyectos también, ¿por qué no? Porque pues solamente son momentos de la pastoral y esto de la escucha activa, de la cultividad interior, no, revisar mi propia persona, cómo actúo, cómo ha sido mi reciprocidad con las demás personas, cómo ellas conmigo, cuál es mi relación con mis hermanas consagradas, con mis hermanas de carne, con las personas con las que convivo. Bueno, pues me lleva a crecer y sobre todo a descubrir, ¿verdad? Que estoy muy inacabada. Me hace falta esforzarme por ser una mejor persona cada día, pues es como todo, cultivarme cada día, dar lo mejor de mí mismo, no dejar de hacerlo por situaciones que a veces nos lastiman, porque sí son dolorosas estas situaciones, pero seguir adelante porque finalmente ese es el camino. Todos somos diversos, todos somos diferentes, pero todos somos importantes y todos somos amados a los ojos de Dios y todos estamos llamados a construir la comunión donde nos encontremos y como líder, ¿verdad? Pastoral, pues sobre todo ser una persona libre interiormente, sana de las emociones y con esa actitud de seguir colaborando en la construcción del reino de Dios. Y estas pautas que nos han regalado, pues han sido muy enriquecedoras para mí. Yo les agradezco mucho por esta oportunidad. Dios les bendiga por todo el esfuerzo que hacen por nosotros. Gracias. Gracias, Susana. Bien, pues Lucas, yo creo que ahora sí es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Ya has escuchado cuánto bien está haciendo tardes. este taller. Buenas Gracias. tardes. Gracias, Irma. Gracias a a las que han ido compartiendo sus impresiones, los efectos o lo que hace el agua cuando llega a un terreno que quiere coger, ¿no? Así que, bueno, siempre bonito ver el efecto y cómo puede ayudar también estos elementos que hemos ido compartiendo, en este caso sobre el liderazgo comunitario, la sinodalidad, el trabajo de la comunión siempre es un difícil arte, fatigoso, a veces que no se ven los frutos y a veces como un árbol que crece una planta muy lentamente y parece que hace más ruidos
otras cosas que caen o otros árboles que caen frente a algo que va creciendo con lentitud y con mucha fatiga o esfuerzo, ¿no? O constancia. Bien, llegamos a nuestra última sesión de estas 4 sesiones. Pasamos de lo más, tal vez, teórico a elementos un poco más concretos que empezaron a aparecer ya la sesión pasada, y que ahora, bueno, veremos otros también, que nos pueden, como herramientas o instrumentos que pueden ayudar a activar procesos comunionales o procesos sinodales o activar liderazgos, una comunidad, un conjunto de personas que avanzan y no simplemente una persona que jala a otros, o cómo nos jalamos unos a otros de manera más conjunta, ¿no? Sabiendo que son procesos largos, lentos y que necesitan mucha constancia, ¿no? Y mucha conversión, como la que justamente subraya el Papa Francisco sobre el tema de la sinodalidad, que podemos hablar mucho de sinodalidad, pero después ponerla en práctica es siempre un gran desafío. Bien, creo que el proceso de lo que he intentado ofrecer en estas sesiones es justamente como ese yo en el nosotros, ¿no? No se trata de anular el yo, de anular la identidad, de anular la especificidad, de anular esa dimensión única e irrepetible que somos cada uno de nosotros, que es nuestra interioridad justamente y nuestra respuesta a Dios, porque cada uno respondemos de una manera distinta, aunque respondamos en espacios, en lugares, en instancias comunitarias juntos a otros, respondemos de manera personal, y respondemos justamente en un nosotros, porque somos parte de un nosotros, porque somos expresión de un nosotros, porque es un nosotros el que nos ha dado la vida y nos ha alimentado, sobre todo en los primeros años de vida, pero no solo. Hay distintos nosotros, como es la familia, como es el padre y la madre, como es la sociedad, como es la familia amplia, como es la escuela, como son tantos tejidos de relaciones, como es una congregación, como es un instituto, bueno, etcétera, ¿no? Y que el desafío es que ese nosotros justamente nos ayude a sacar lo mejor de nosotros, y sacando lo mejor de nosotros aportamos más al nosotros, ¿no? Esa es la dinámica y el desafío, y es justamente lo que genera un liderazgo más bien comunitario, sinodal. Bien, ya yo repito esto, la sinodalidad es como ese llamado del tercer milenio para la Iglesia, porque es un llamado que nos va a ayudar a nosotros mismos, a nosotras mismas, reconectar con la dimensión más auténtica del Dios cristiano, que es un Dios que es comunión, es sinodal, es un Dios que camina juntos en la historia. No es que el Padre camina por una parte, el Hijo por otra, el Espíritu por otra en la historia, sino que los tres actúan y se deshacen, haciendo acciones y promoviéndonos en toda la creación, y promoviendo toda la creación, tratando de llevarla, de impulsarla a su culmen, en la medida que nosotros dejamos actuar a Dios o no, y por eso se desviven los tres, diríamos las tres personas, o este único Dios que camina junto en la historia con nosotros, y que es capaz de sufrir también nuestras decisiones, nuestras incongruencias y nuestro pecado, ¿no? Aunque también lo transforma, justamente, como es la resurrección de Jesús frente a la muerte y crucifixión. Y de ahí entonces que la sinodalidad nos puede ayudar a comprender más a Dios, a renovarnos y comprender más a Dios y ser más fieles a Dios, y también ser más fieles a las exigencias, anhelos, necesidades, búsquedas del mundo de hoy, que busca caminar juntos, aunque parece que no fuera así, porque parece que crece la polarización, crece la desunión, crecen las tensiones, las luchas, las guerras. En la medida que la Iglesia haga eso, justamente responderá a los signos de los tiempos y a las necesidades del tiempo de hoy. En estas sesiones quisimos ver los fundamentos, las actitudes y, bueno, herramientas para asumir, promover nosotros, ser actores, ser líderes comunitarios, podríamos decir también, para generar un liderazgo comunitario.
O sea, el liderazgo comunitario no es un nosotros abstracto, sino que necesita líderes comunitarios. Bueno, ¿cómo ser esos líderes comunitarios? Hemos visto algunos elementos, herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? El recorrido que hicimos fue partir de por qué era necesario el liderazgo, crisis del compromiso comunitario, dicho en una frase, según las palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, los fundamentos del liderazgo comunitario, la imagen de Dios, o sea, tenemos que volver a la imagen trinitaria de Dios, pero hay muchas maneras de comprender la Trinidad y tenemos que comprenderla bajo un paradigma de comunión, no de sustancia, no de sujeto, sino de comunión. Y el ser humano no como una burbuja, no como una sustancia, no como una isla, sino como un ser en relación. Y desde ahí transformamos las relaciones y desde ahí la interdependencia, la interrelación social y cómo dependemos y nos necesitamos unos a otros, no solo dentro de la iglesia, no solo dentro de la comunidad, sino con toda la sociedad también. Y de ahí algunas actitudes, vimos dos, la otra sesión al final nos dio el tiempo para ver dos, el tipo de escucha, los 4 niveles, que algunas cosas salían ahora en sus impresiones, y los niveles de diálogo, y el diálogo dialógico, ¿no? Y hoy algunas herramientas para operativizar, que es el discernimiento. La vida religiosa consagrada tiene mucha práctica de discernimiento, pero a veces mucha práctica de discernimiento personal y no tanto comunitario. Vamos a tratar de profundizar un poquito eso. La conversación en el espíritu como una herramienta muy concreta y, si nos da el tiempo, esta planificación, si queremos decirlo así, participativa, y cómo planificar tiene que ser al final de todo un proceso de escucha, de diálogo, de discernimiento, etc. Y no la planificación al inicio para después activar lo otro. Si no, no avanza, ¿no? O sea, no avanza el liderazgo comunitario, seguimos planificando bajo una lógica de al revés, ¿no? Entonces, bueno, de ahí esta importancia. Bien, dicho eso entonces, entremos en tema. Me gusta repetir siempre y recordar este texto del documento de Aparecida, del 2007 ya, que dentro de poco serán 20 años, que justamente nos llama a esa sinodalidad, a ese caminar juntos, a esa comunión trinitaria, etcétera, que ese es el mejor servicio, la mejor misión, la mejor evangelización que podemos dar a nuestros pueblos si vivimos, si la iglesia, y la iglesia es comunidad de comunidades, entonces si nuestras comunidades parroquiales, religiosas, pastorales, etcétera, viven, reflejan y comunican esa unidad, esa sinodalidad, ese caminar juntos, justamente se vuelven más significativas e incisivas como agentes de reconciliación en la sociedad de hoy. Y en un México que necesita mucha reconciliación. No solo México, pero bueno, en este caso estamos en el contexto mexicano. Esto, justamente, en términos más de liderazgo, exige un liderazgo comunitario, donde hay líderes, donde hay liderados, pero que trabajan juntos, que conectan juntos y que generan un liderazgo comunitario. No hay simplemente ovejitas que van detrás del pastor, ni locomotoras que guían simplemente vagones, sino son todos vagones locomotoras, entonces es un tren comunitario, ¿sí? O es el vuelo de los gansos donde forman un triángulo y el que va adelante es el que genera más esfuerzo, pero que se van dando el recambio. Entonces van como una bandada de gansos volando o de pájaros volando, donde se alternan los roles, las funciones, el esfuerzo, etcétera, para avanzar juntos y caminar juntos, justamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la clave justamente del liderazgo comunitario. No líderes que están sobre los liderados, sino que es una sumatoria de líderes y liderados, y a veces somos liderados por uno, y a veces somos líderes e intercambiamos roles, funciones, ¿sí? Bien, ya habíamos visto algunos aspectos para este liderazgo comunitario que fuimos profundizando: el cultivo de la interioridad, el autoconocimiento es clave, porque si nos proyectamos en las relaciones y en lo comunitario y en lo grupal,
nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras cosas no resueltas, nuestras necesidades, etc. Por lo tanto, bueno, eso. Después la gestión emocional, que va en esa mano, la comunicación generativa, lo hemos visto también un poco, la escucha, el diálogo va en esa línea, justamente de una escucha generativa, y la gestión, planificación, la innovación y creatividad, ¿no? Justamente las herramientas para avanzar. Y desde la sinodalidad, en este documento de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, fuimos profundizando algunos de estos elementos, que es justamente la espiritualidad de comunión, la reciprocidad positiva, no negativa, la práctica de la escucha, del diálogo, y ahora veremos el discernimiento comunitario. Bien, discernimiento comunitario, ¿cómo lo podríamos sintetizar o como frase clave? Es acogiendo juntos a dónde nos quiere llevar o a dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo. No es simplemente el discernimiento que yo hago para decir, bueno, dónde me quiere, qué pastoral me quiere Dios, en qué lugar, en qué comunidad, qué quiere que haga, cómo quiere que actúe, sino más bien cómo se hace un proceso de acoger juntos, como generamos un cuenco colectivo, podríamos decir, un cuenco que acoge esa luz que llega, esa lluvia que llega, esa gracia que llega, pero lo hacemos juntos y lo comprendemos juntos. Y no porque hay uno que nos dice esto es, sino en ese diálogo, en ese consenso, en esa discusión, en esa tensión, vamos acercándonos a una comprensión comunitaria colectiva. Esa es la diferencia entre el discernimiento comunitario y el personal. El discernimiento comunitario implica o necesita de un discernimiento personal también. Ya lo veremos en la ejercitación, porque cada uno tiene que escuchar el Espíritu y donar eso que el Espíritu se lo va diciendo. Bien, por lo tanto, bueno, me parece clave esta acogida, este ser cuenco, este hacer espacio juntos, ¿sí? Como un cuenco, siempre me gusta a mí la imagen del discernimiento comunitario, como un cuenco que está compuesto por muchos cuencos pequeñitos, por muchas cristales, ¿no? Si cada cristal está limpio, y somos cada uno de nosotros, ese cuenco, ese poliedro, podríamos decir en términos del Papa Francisco, acoge mejor esa luz o refracta mejor esa luz, ¿sí? Ese cuenco refracta mejor la luz. Bien, conjuntamente, pero cada cristal tiene que estar bien limpio para dejar traspasar esa luz con su color, con su tonalidad, con su tamaño, con su forma. Pero es mucho más bello que un solo cuenquito a 15 cuencos, 20, 40, 50 que refractan esa luz como si fuera un vitral. Bien. El discernimiento, dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, cito aquí, se debe realizar en un espacio de oración, meditación, reflexión y del estudio necesario para escuchar la voz del Espíritu. Por eso, la conversación en el Espíritu, por eso los procesos sinodales exigen oración, meditación, aquietarse interiormente para escuchar al Espíritu Santo. No es solo discusión por discusión o diálogo por diálogo. No es solo mantenernos a nivel mental, sino pasar al nivel del corazón, la empatía, y al nivel de la voluntad más profunda para actuar desde esa profundidad de la interioridad. Por eso es mediante el diálogo sincero, sereno y objetivo con los hermanos y hermanas, atendiendo a las experiencias y problemas reales de cada comunidad y cada situación. Primero oración, meditación, a bajar, luego diálogo, etcétera, sobre una situación, no sobre 1500, un tema. El discernimiento comunitario necesita tener temas claros a definir, identificar la materia a definir, no hablar de todo. ¿Sí? Y buscar la convergencia, justamente en vista de la misión, en vista de la pastoral, en vista del anuncio del Evangelio, no simplemente para estar bien entre nosotros y para aislarnos del mundo y resguardarnos, sino el discernimiento es siempre para la acción y para la misión. Bien. Discernir, ¿qué significa? Eso lo saben ustedes muy bien. Discernir es separar, distinguir.
O sea, ayudarnos a colocar cada cosa en su lugar, a ordenarla. O sea, como si fuera un obsesivo compulsivo del orden que ordena cada cosita y la va separando. ¿Por qué? Porque separar, distinguir lo que puede estar todo mezclado, esos fideos pueden estar toda esa pasta en una bolsa toda mezclada, no logro distinguir lo que hay de cada cosa. Si empiezo a separar, voy a saber cuántos hay de uno, cuántos de otro, entonces sé si puedo cocinar, cuánto puedo cocinar de esto, cuánto puedo cocinar de lo otro, etc. Me permite tomar decisiones y acciones. ¿Sí? Claro, eso lo puedo hacer solo, distinguir y poner los té distintos y saber cuántos tengo de cada uno y entonces si me piden un té, saber si tengo de ese o no y para cuántas personas. Pero lo podemos hacer de manera comunitaria. Y entonces después actuaremos de manera comunitaria porque hemos hecho esa distinción juntos. Bien. El discernimiento es tamizar en el fondo, ¿no? Que caiga lo más fino, o sea, lo más auténtico, lo más puro, lo más, ¿no? Escuchar al Espíritu Santo es tamizar, para tratar de que no salgan nuestras voces, no salga nuestro egoísmo, no hablemos desde las heridas simplemente, desde las emociones, desde las reacciones, desde los lugares de siempre y desde mis ideas ya fijadas y prefijadas, instauradas, sino tamizar justamente para tratar de hablar desde el Espíritu, desde ese otro lugar, desde esa otra forma, desde esa otra perspectiva. De ahí la importancia de la escucha y la escucha generativa, como decíamos la otra vez. Y finalmente el discernimiento es para tomar una opción. No es simplemente para hablar, 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 hablar y no decidir nada. Hay que tomar decisiones y hay que actuar. Hay que abrir una de las puertas, no puedo abrir todas, tengo que elegir una. O tenemos que elegir una si es comunitariamente. ¿Sí? Y arriesgar. Es el principio de la encarnación. Dios se encarna en Jesús y se arriesga con el pueblo judío y bueno, termina en la cruz. Pero incluso esa acción saca algo positivo. Hay que optar, hay que elegir. No es simplemente análisis y diagnóstico. De ahí que un buen discernimiento y la buena elección, deriva en una buena elección, requiere justamente liberarse de apegos y afectos desordenados. ¿Para qué? Para escuchar el Espíritu Santo. El discernimiento no es pensar mejor, no es argumentar mejor simplemente, es escuchar el Espíritu Santo, que puede ser una intuición, que puede ser que la última hermana llegada o la última persona que llegó a esa pastoral juvenil tenga la mejor idea, tenga la intuición que le viene del Espíritu, porque tiene menos prejuicios, tiene menos ideas fijadas, tienes menos ya costumbres y hábitos. Bueno, entonces el Espíritu puede hablar hasta en el último llegado, hasta en el último bautizado. ¿Por qué? Porque Dios está en todos y Cristo está actuando en todos los bautizados. Bien, de ahí, buen discernimiento y buena elección es liberarse de la repetición, del siempre se hizo así, de la actitud defensiva, ¿no? ¿Cómo llevar un proceso de discernimiento? Aquí podríamos ir a leer Hechos 15, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el sínodo de Jerusalén, que es el primer gran ejemplo de discernimiento, diríamos, en una comunidad, ¿no? Pentecostés es la irrupción del Espíritu Santo que impulsa o expulsa, no, impulsa a las comunidades o impulsa a los discípulos a salir a distintos lugares a anunciar el Evangelio. Les da la fuerza, el coraje. Algunos salen para Antioquía, otros salen para la zona de Egipto, otros van con los judíos, otros van con los romanos. Bueno, cada uno va, ¿sí? Se siente enviado. Y eso genera después una discusión sobre el tema de la circuncisión. Perdón, ¿sí? Y bueno, y ahí se reúnen para discutir y tomar una decisión. Para ser cristiano hay que circuncidarse, para ser cristiano o para bautizarse hay que ser primero judío. Ese es el tema en cuestión. ¿Por qué? Porque primero el anuncio fue a los judíos y era muy simple, ya estaban todos circuncidados. Cuando Pablo empieza a llegar a territorio romano, griego o a la cultura helénica, donde son paganos, donde no son judíos, pero se quieren bautizar, algunos empiezan el tema de
la carne sacrificada y según los principios judíos, entonces, bueno, la discusión, ¿sí? Ese es un tema, entonces hay que definir una cuestión relevante y controvertida, o sea, un tema, la materia. ¿Abrimos una capilla o no abrimos una capilla? ¿Construimos una escuela o no construimos una escuela? ¿Cerramos una comunidad o no cerramos una comunidad? Esos son temas, ¿no? Controvertidos, porque puede haber algunos que dicen A y otros que dicen B y otros que dicen C y otros que dicen D. Entonces, amerita un discernimiento comunitario. ¿Compramos un carro o no compramos el carro? Bueno, no tanto, no vamos a hacer un proceso sinodal para definir si comemos hoy carne o fideo, porque si cada día tenemos que hacer un proceso sinodal para definir eso, va a estar complejo, ¿no? Sí podemos hacer un proceso sinodal para decir, la dieta general de la comunidad va a ser así de así. Bueno, eso ya es distinto, pero no para definir hasta el menú, ¿no? Bien. Materia relevante, vuelvo a decir. No de vida o muerte, pero relevante, ¿sí? Que afecta la institución, que afecta la globalidad. Distintas personas tienen que estar, o representantes involucrados en la cuestión, ¿sí? Se supone que el principio del discernimiento y de la participación comunitaria es a toda persona que le afecte la decisión tendrá que participar o tener un representante que lleve su voz, ¿sí? Pero definir esas personas que participan del proceso, ¿por qué participan? Bueno, María participa en representación de, Ana en representación o expresión de, Jacinta de, Florencia de, bueno, cada una, y no simplemente porque es sumar gente por sumar, ¿no? Bien, definir el grupo entonces de participantes y la motivación y el porqué. Unión de ánimos y confianza entre unos y otros. De ahí viene el momento de oración y de conversión espiritual. Rezar juntos, aunque pensemos distinto, aunque no nos pongamos de acuerdo y tengamos visiones distintas, y yo pienso que hay que cerrar el colegio, yo pienso que hay que mantenerlo abierto, podemos rezar juntos. Está el Espíritu, está Cristo, que nos une más allá de nuestras diferencias de opiniones. Está ese carisma y esa congregación y esa adhesión a esa forma de vivir el Evangelio que nos une. Siempre hay algo común que nos va a unir. Somos seres humanos, nos une eso, aunque unos sean cristianos y otros sean musulmanes. Siempre hay una base común, a veces más ancha, a veces menos ancha, según la diversidad que tengamos. Bien, desde ahí podemos unirnos y partir de esa base común y orar juntos y abrirnos juntos. Abrirnos a la escucha, justamente, y la oración es hacer silencio. Pentecostés llega justamente a partir de la experiencia de cenáculo, donde están en oración, y están en oración tres grupos: María con las mujeres, Jesús con los discípulos y los hermanos de Jesús. Son tres grupos distintos, los parientes de Jesús, que se ponen juntos a orar, porque están tan desesperados y asustados que, bueno, se juntan para orar y ahí actúa el Espíritu Santo. Abrir una discusión viva y abierta a partir de la información completa sobre la materia que hay que decidir. Entonces, si la decisión es si el colegio se mantiene o se cierra, bueno, tenemos que tener elementos. No es simplemente el colegio se cierra o se mantiene. Datos, estadística de cuántos son los alumnos, si han ido disminuyendo, la situación económica, la situación del personal docente, bueno, tener información para poder opinar y tomar una decisión. Y todos tienen que tener la misma información, porque si un grupo tiene más información y otro grupo tiene menos, o un grupo tiene una información y otro tiene otra información, eso ya pervierte el proceso sinodal. Todos tienen que tener la misma información. Básica, mínima. Después se puede tener algo más de información, porque si uno trabaja en el colegio, tendrá siempre más elementos a que si uno no trabaja, pero información básica. Y con tiempo, que no sea solo en ese momento, sino que haya el tiempo para ser leído, asimilado, reflexionado, consultado con unas y otras personas. Todos son actores desde la libertad interior, todos están al mismo nivel, todos pueden opinar, todos pueden decir lo que piensan, aunque cada uno tiene un papel y una contribución distinta en el proceso y hay que definir esos roles
y hay que definir cómo se decide al final también, hay que dejarlo desde el principio claro, cómo se va a tomar la decisión, quiénes van a tomar la decisión, porque puede ser un proceso sinodal que involucra a muchas personas, pero no todas deciden. Bueno, nivel de participación. La participación es para decir lo que pienso, para dialogar, para llegar a votar y decir y emitir una valoración, o incluso para llegar a decidir. Son 3 niveles, ¿sí?, de participación distintas, y hay que dejarlo claro en ese proceso también, y no mezclarlo o saber quién es quién y qué nivel tiene. En el sínodo, hasta hace pocos sínodos, o los sínodos anteriores, solo los obispos votaban, pero en el proceso sinodal podían participar otros, como participantes ya, y diciendo y haciendo sus discursos y etcétera. Antes eran invitados que daban su discurso y ya. Bueno, se fue evolucionando hasta el sínodo de la sinodalidad, donde ahora votan laicos, sacerdotes y mujeres, donde antes votaban solo los obispos. Claro, son una minoría, pero votan. Entonces discuten, dicen sus opiniones, escuchan, etcétera, pero también votan. Por lo tanto, definen el documento de el sínodo. Aunque después quien toma las últimas decisiones es el Papa. No es que lo que decidió el sínodo se aplica inmediatamente. Ya lo vimos, por ejemplo, en el sínodo de la Amazonía, que salieron votaciones hasta con el 80%, ciertas cosas, pero que el Papa las dejó que se siguieran reflexionando y no las asumió y las activó en la Iglesia. Bien, eso tiene que estar claro desde el principio, si no genera mucha tensión en un proceso. Decisión tomada por responsable, cómo se haya elegido. ¿Quién toma la decisión? Lo que acabo de explicar. Todos son actores, desde donde actúo y participo. En el caso de el sínodo de Jerusalén, están Pedro, está Santiago, que representan las comunidades, está Pablo, son los 3 grandes personajes que discuten entre ellos representando las comunidades, pero también están otros que los ayudan y colaboran. Bueno, pero tienen otro nivel de voto, de responsabilidad. La acción del Espíritu que guía el camino del discernimiento, o sea, se está a la escucha del Espíritu Santo, justamente, juntos, sabiendo los roles de cada uno y demás. La asamblea recibe la decisión y la hacen propia, o sea, se decide con el Espíritu, se trata de escuchar, se toma una decisión y todo el resto, que participa o no participa, o que ha mandado a sus representantes, acoge esa decisión. No puede decir, no, ahora no estamos de acuerdo. La hacen propia, confían en este proceso, no lo boicotean, ¿sí? Y finalmente entonces la comunicación que transmite la decisión asumida. Estos serían algunos pasos para un proceso sinodal, que a veces se puede hacer más rápido, a veces más lento, dependiendo de la materia, dependiendo de los involucrados, etc. ¿No? No todo tiene que ser toda materia, todo tema bajo proceso sinodal, sino estaríamos todo el día reunidos, hablando y definiendo temas. Bien. ¿Eso que permite? Todo este proceso permite generar un horizonte compartido, como veíamos en el diálogo, donde se sale simplemente de las cabezas y de las ideas que cada uno tiene, se va generando un nosotros, ¿sí? Un horizonte, una visión, un camino, una montaña hacia donde queremos caminar. Eso es el horizonte, algo que nos guía y que nos mueve. Bien. ¿Cuál sería entonces un poco el proceso de aplicación en esta dinámica personal y comunitaria? A partir de este proceso sinodal, donde se ve un tema, se escucha unos a otros, se comprende, se interpreta y después se prioriza, y a partir de lo que se elige y se define, aquí está la decisión, después se puede planificar, ejecutar y evaluar. Eso vendrá después. Muchas veces en las comunidades, en nuestros procesos, empezamos a planificar, ejecutar y evaluar o priorizar sin haber hecho este proceso sinodal de escucha, de ver la situación, de dialogar, de escuchar, de comprender, de interpretar y de priorizar. La priorización es la decisión. Vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, priorizamos esto, bueno. Proceso sinodal para después ejecutar las herramientas típicas de la planificación, la ejecución y la evaluación, que tendrán que ser participativas.
en la medida de lo posible, que no es que planifica una sola persona y después le dice a los demás lo que tienen que hacer y después lo vuelve a evaluar esa sola persona. No, planificación tiene que ser con todos los actores, ejecutándolos todos y evaluando todos. Sería otra forma de comprender también este liderazgo comunitario, ¿no? Bien, hasta aquí discernimiento comunitario. Me detengo por si hay alguna pregunta, duda, aporte, antes de ver la conversación en espíritu, que sería como una aplicación ya más concreta o ágil bajo ciertos aspectos, o una manera de realizar el discernimiento comunitario que se fue como desarrollando en el sínodo, ¿no? Que tal vez algunos de ustedes ya lo han puesto en práctica también. ¿Todo claro? Sí. Bien, si está claro, podemos seguir adelante con este ejemplo de la conversación en el espíritu. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta, duda? Ok. Tal vez comentario, Lucas. Sí, Y el sí. comentario es que él dice, bueno, bueno, no me llama la atención. El fundamento de un liderazgo comunitario está en la Trinidad, en la comunión trinitaria. Y lo que yo miro que discernir y llevar todo el proceso último que nos diste para la toma de una decisión, o sea, para que también se lleve a un discernimiento, pues son varios aspectos que hay que tener en cuenta y es despacio, no es un asunto de correr. Ese comentario. Sí, tal cual. Y mientras más relevante sea el tema, o sea, más relevante, más, sí, relevante, importante sea, más lento hay que ir. Y mientras más afecta a más personas, más lento hay que ir. Si afecta a 2, 3 personas, podemos hacerlo más rápido. Si afecta a 50, 60, si afecta hay que ir, porque se necesitan procesos largos, ¿no? Largos, que involucran, ¿no? La escucha, etcétera. Es generar un camino, ¿no? Es iniciar justamente un proceso, no decidir por la rapidez. El nivel de participación que tenga el proceso le va a permitir mantenerse también. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué hacer cuando aparecen los bloqueos comunitarios? Y bueno, los conflictos están para superarse. Primero, no, como dije otra vez, o no sé si lo dije aquí, Papa Francisco habla de 3 actitudes frente al conflicto. Uno, los que no lo quieren ver, otros que ven el conflicto y generan más conflicto, o sea, entran en el conflicto y generan más, y la actitud más correcta sería la que quienes entran en el conflicto pero buscan una resolución del conflicto. Entonces, ¿qué hacer? Enfrentar ese bloqueo. ¿Y cómo se enfrenta? Dialogando, escuchándose, orando, dándose tiempo para descansar a veces también, para orar de manera conjunta, eh, para hacer un pacto de misericordia y de reiniciar, ¿no? O sea, de pedir esa misericordia de unos a otros y del perdón recíproco también por los juicios que se pueden emitir, etcétera, cuando hay un bloqueo, cuando nos ganan las emociones, cuando nos ganan las razones cerradas y fijadas que tenemos. Entonces, bueno, y a veces se puede llegar, depende del proceso que estés, un facilitador, una facilitadora externa puede ayudar a desbloquear también, ¿no? Alguien externo que trata de darnos perspectiva sobre ese conflicto o ese bloqueo, tomar distancia. A veces estamos tan metidos dentro del bloqueo que no nos damos cuenta que bloqueamos más, ¿no? Y para salir del bloqueo se necesita tomar distancia, perspectiva, y eso a veces se necesita facilitadores justamente, ¿no? Pero es parte de un proceso, no hay que asustarse tampoco, ni es parte.
de cualquier proceso también de liderazgo comunitario o de una decisión sinodal o discernimiento comunitario, ¿no? ¿Usted cree que todos podemos ser líderes? Sí, todos podemos ser líderes. Hay algunos que lo tienen más innato, después de qué tipo de liderazgo. Hay quienes tienen un liderazgo más innato, un liderazgo carismático, un liderazgo inteligente o intelectual, que dan razones, etcétera, o un liderazgo más emotivo, afectivo, o sea, desde la relacionalidad y el manejo de las emociones. Hay distintos tipos de liderazgo, ¿no? En el liderazgo comunitario se trata de tener la elasticidad de a veces ser líderes, a veces ubicarse en ser liderado, es construir en nosotros, es generar en nosotros, y eso lo podemos hacer todos. Algunos, cada uno con sus capacidades. Algunos tienen más capacidades para la acción, otros para el análisis, otros para el diálogo y la interacción. Bueno, se puede ir aportando desde la sensibilidad de cada uno, ¿no? Algunos tienen más conexión con la pastoral o con los grupos, bueno, otros tienen más capacidad de la gestión, bueno, otros para planificar. Entonces ahí está la riqueza de los talentos también, ¿no? Pero no creo que nadie pueda aportar nada. Entonces, creo que todos podemos ser líderes, sin duda. Sabiendo que después, bueno, es un ejercicio, es un entrenamiento, es algo que se puede ir adquiriendo el liderazgo. También es algo que es innato, ¿no? Yo puedo entrenar 10 horas al día para jugar al fútbol, pero si lo tengo a Messi al lado, bueno, tiene cuestiones innatas también, ¿no? Pero eso no quita que no pueda jugar yo al fútbol más o menos, ¿no? Y mejorar, ir mejorando. Creo que con el liderazgo es lo mismo. Bien. No sé si hay algo más, si no pasamos entonces sí a la conversación en el espíritu. Bueno, como he dicho, es un modo de discernimiento comunitario. El discernimiento comunitario ya se viene hablando desde hace mucho, reflexionando, etc. Pero la conversación en el espíritu como tal es algo más nuevo, fruto del sínodo, y es un modo de discernimiento comunitario y es una herramienta, en este caso ya así muy concreta, y que puede ayudar. Yo la he utilizado para ciertas decisiones en el último año y lo he encontrado útil, ¿no? Que exige todo un trabajo previo también, etcétera. No es así en una hora se define, ¿no? Pero es útil y ayuda. Quisiera ver aquí un video de un laico, Mauricio, de Ecuador, que es uno de los participantes del sínodo de la sinodalidad, también participó del sínodo amazónico, es uno de los actores de la REPAM, de la Red Panamazónica, y que es uno de los promotores e impulsores también de la conversación en el espíritu. Que ya verán que él habla de la conversación del espíritu, que fue cambiando el nombre también. Ahí se escucha, ¿no? ¿Sí? Sí. El Sínodo de la Sinodalidad ha sugerido para la fase continental el método de la conversación espiritual. ¿En qué consiste? ¿Qué actitudes requiere este método? ¿Cuáles son los pasos o momentos de la conversación espiritual? Para resolver estas y otras inquietudes, te presentamos el ABC de la conversación espiritual. En el proceso del sínodo para la sinodalidad se ha elegido un método que ayude a hacer un discernimiento profundo, serio, que ayude a la escucha activa, a la escucha profunda. El método de la conversación espiritual está basado en una larga tradición de la Iglesia, pero se ubica ahora en una experiencia comunitaria. Es para tener una disposición en clave de oración,
para ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra, la vida, el testimonio de los otros y de las otras. En esta etapa continental del sínodo tendremos una gran diversidad de presencias, con toda la riqueza de la Iglesia y con temas complejos y diversos. La idea es que este método nos permita disponernos para no buscar nuestra propia palabra, ni para generar solamente argumentaciones que no permitan profundizar en aquello a lo que Dios nos está llamando. La manera de hacerlo es en una experiencia compartida, donde sobre todo se pide una disposición para compartir desde lo profundo, para escuchar a los otros y las otras y seguir una metodología específica que haya ayudado en todo el proceso del sínodo. ¿Y cómo funciona este método? Para que sea una experiencia verdaderamente significativa, serán grupos de 6 a 8 personas. En cada grupo va a haber una persona que hará el rol de coordinador o coordinadora y también tendremos a alguien que hará el papel de secretario o secretaria para ir recogiendo toda la vida de lo que se va compartiendo. De esa manera hay un espacio para que todas y todos puedan ofrecer lo que tienen, para escuchar activamente sobre todo y luego buscar los elementos en común. Es importantísimo tener una escucha activa, sin juicio sobre lo que la otra persona está diciendo y sobre todo, como ya se decía anteriormente, buscando qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta experiencia. Se trata de ir encontrando esos elementos en común que nos permitan caminar como iglesia. Y en esta fase del sínodo, en su etapa continental, a partir de lo que ya fue dicho en esa primera larga sesión también de escucha al pueblo de Dios, a las diócesis, a las conferencias episcopales. A partir de ese documento de síntesis universal, que es el documento para la etapa continental, profundizar en lo que Dios nos está diciendo, en esas pequeñas comunidades que comparten la vida, que van a buscar a través de la oración escucharse, sin juzgar y sobre todo buscando hacia dónde podemos caminar juntos y juntas. ¿Y cuáles son las etapas de esta conversación espiritual? Lo primero es que hay que ubicarnos en las preguntas que van a ser compartidas en todas las 7 asambleas continentales, como ya se explicó en el video anterior. Pero las preguntas nos van a llevar a una mayor profundidad. La primera es qué intuiciones percibimos, qué nos mueve internamente luego de leer esa síntesis universal a nivel personal y en común en este método de discernimiento comunitario. Lo segundo es qué tensiones percibimos en estos contenidos. Los temas a veces son complejos, diversos. ¿Qué tensiones emergen? Y lo tercero, y quizás lo más importante, ¿qué líneas hacia adelante se perfilan? ¿Qué llamados tenemos a la acción a partir de este proceso? Con esas preguntas en mente, seguiremos 3 rondas en lo que es la conversación espiritual. La primera ronda, luego de poner un espacio en común, de disponernos, de hacer una oración, es una ronda donde cada uno comparte brevemente, no más de 3 minutos, aquello que ya ha puesto por escrito sobre la pregunta que está siendo trabajada en ese momento. Es decir, no se comparte desde lo argumentativo o simplemente desde la reacción, sino cuál es el fruto de mi oración sobre aquella materia que estamos orando y discerniendo y la pongo en común. Todos escuchamos, no hay espacio de réplica o de dialogar sobre este tema. Después de que todos y todas toman la palabra, se hace un momento de silencio. En ese momento de silencio se hace una transición hacia la segunda ronda y por eso en ese momento es clave otra vez poner por escrito de una manera muy sencilla, muy simple, ya no lo que yo quiero decir, de aquello, de lo que escuché. Esta es la clave de la segunda ronda. ¿Qué es lo que más me mueve? ¿Dónde encuentro que hay una presencia viva de la palabra de Dios, de lo que invita para toda la iglesia? Y entonces mi compartir en esa segunda ronda será sobre lo que me movió, un eco a lo escuchado. Todos y todas podrán hablar y otra vez al finalizar se hace un momento de silencio. Así entramos a la tercera ronda. La tercera ronda entonces es la búsqueda de los puntos en común. Es ese discernimiento de a qué en concreto Dios nos está pidiendo en esta pequeña comunidad. Ahí ya no se toma ronda uno por uno, obviamente se sigue un orden, pero la idea es en conjunto, en común,
¿Cuál es el fruto de esta experiencia orante? ¿Cuál es el fruto de lo compartido? ¿Dónde sentimos que hay una claridad de lo que Dios nos pide? Que no quiere decir que todo sea consenso. Puede haber una claridad de un consenso, pero también un disenso evidente que nos refleja lo que estamos viviendo como iglesia. Luego de encontrar esos puntos en común, se pide al secretario o secretaria que tome nota de lo que se va a compartir en la plenaria y se hace una acción de gracias por el momento vivido, para pedir también esta posibilidad de seguir siendo una iglesia más sinodal, que camina más juntos y juntas en su misión en este mundo. Esa es la pregunta esencial de toda la experiencia sinodal. Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, te invitamos a seguir construyendo juntos y juntas una iglesia sinodal en comunión, participación y misión. www.celam.org. Bien, este video, como hemos visto, es un video en la fase continental del sínodo previo, y eso nos ayuda, o sea, ha ido evolucionando y es algo que está construyéndose en la iglesia y fruto del sínodo, de lo que vamos caminando como iglesia. Justamente esa conversación espiritual pasó a ser una conversación en el espíritu, y desde ahí, bueno, se ha ido articulando. Esto ya son más, es una infografía presentada en el sínodo justamente, y de conversación espiritual se puso una conversación en el espíritu, justamente bajo la presencia del espíritu. No es una conversación solo de temas espirituales, como parecería, sino en el espíritu, y es una dinámica de discernimiento de iglesia sinodal. Se han mantenido esas etapas que explica Mauricio en el video, de esta preparación personal, confiándose al Padre, conversando en la oración con Jesús y escuchando al Espíritu Santo. O sea, una experiencia justamente, si el fundamento del liderazgo comunitario es la Trinidad, se trata de colocarse en esa presencia de la Trinidad también, y cada uno prepara su aportación para ese momento. O sea, ya está definida la materia, ya hay la información, etcétera, para dialogar sobre lo que toca, ¿sí? Hay una preparación remota, por lo tanto, y está ese momento de silencio y oración inicial, de la escucha de la palabra de Dios, que puede ser la palabra bíblica, o puede ser escuchar la palabra de Dios, lo que Dios me dice a través de esta oración. Y luego el segundo momento es cada uno toma la palabra y escucha. O sea, no es que libremente se habla, sino cada participante tiene 3 minutos, tiene 2 minutos, tiene 5 minutos para, bueno, ese colegio lo cerramos o lo mantenemos abierto. ¿Por qué lo cerraría yo? ¿O por qué lo mantendría abierto? Y doy mis razones, ¿sí? De lo que he escuchado en la oración y de lo que he avanzado en la oración. Y voy escuchando atentamente también, después de hablar, lo que van diciendo los otros. No simplemente digo lo que pienso y ya está, sino justamente escuchando también a los demás. Y todos hablan y tienen el mismo tiempo para hablar. Luego de eso, se hace otro momento de silencio, como está aquí, y de oración, porque se trata justamente de tratar de entender qué es lo que quiere Dios, a dónde nos mueve el espíritu. No hablar simplemente desde la cabeza y desde las emociones. Entonces, de nuevo, otro momento de silencio y oración, y se hace espacio a los demás y al otro. Este segundo momento, o tercer momento, pero de diálogo, es no simplemente reaccionar y volver a repetir con más fuerza y con mejor argumentación, yo digo que hay que cerrar el colegio, sino de lo que escuché de los demás, ¿qué me llamó la atención? ¿Qué me aportó? ¿Dónde percibo que lo que se dijo parece que viene de Dios, que viene de otro lugar y no solo del razonamiento de esa persona y de las emociones? Y que a veces puede ser incluso opuesto a lo que yo digo, pero percibo que viene, es algo que me da luz, que me abre
en mi visión y en mi criterio de discernimiento. Y entonces lo expreso. Hago eco a algo que dijeron los demás. Recojo los frutos de lo dicho por los demás. ¿Sí? ¿Y qué ha suscitado en mí el Espíritu Santo? Cuando he escuchado, comprendí ahora eso, o comprendí la importancia de por qué sería fundamental mantener el colegio aunque pierda dinero, o por qué sería, bueno, enriquezco, amplío mi visión. Otro momento de silencio y oración, justamente para volver a la escucha con todo eso que se ha recogido de unos de otros. Y ese tercer momento de diálogo, que es justamente tratar de construir juntos los puntos o identificar dónde hay convergencia, dónde hay consenso y en dónde no sobre ese tema. Y a lo mejor ahí ya surge una posible horizonte compartido, una posible decisión, o tal vez habrá que volver a repetir el proceso y seguir dialogando. O a lo mejor se definió que después de ese proceso de 20 personas haciendo esta conversación en el espíritu, el responsable decide él solo. O después de todo esto se puede hacer una votación y por simple mayoría o por consenso se define el tema y se cierra. Bueno, hay muchas maneras de cómo se puede cerrar este momento también. O simplemente se elabora un informe para compartir en una instancia mayor. También, que irá haciendo un proceso sinodal más amplio y más global. Claramente, esta conversación en el espíritu no se puede hacer con 100 personas. O sea, se puede hacer con 100 personas, pero divididas en grupos. Y entonces después los grupos comparten y alguien tiene que hacer una síntesis mayor, ¿no? Pero a veces se puede hacer en 15 personas y tomar decisiones. O en menos también, ¿no? Depende ahí justamente el proceso y el camino sinodal, cómo se lo ha pensado y cómo se lo ha establecido. Pero se vuelve algo muy concreto con estos 3 momentos para dialogar y compartir y con estos 3 momentos de oración también, inicial personal, inicial después juntos, o sea, inicial después del primer momento juntos y después de nuevo silencio y oración conjunta. Bien, por lo tanto tenemos esto, compartir cada uno en 2 minutos o en 3 o en 5 o en 10 o en lo que se quiera, la propia reflexión, el propio fruto de la oración, el momento de silencio y oración, compartir cada uno en 2 minutos, en 5 más, lo que más le mueve, dónde percibe a Dios en lo que dijeron los demás, no para reforzar lo que yo pienso, sino cómo me vi afectado, enriquecido, modificado por lo que dijeron los demás. Otro momento de silencio y luego esta búsqueda de puntos en común y divergencias. Y sobre eso, ¿a qué nos está invitando Dios? Y ahí se puede definir o se aporta para una reflexión mayor o se define, como dije antes, dependiendo de lo que se haya definido en el proceso de discernimiento comunitario, ¿no? Por votación, por consenso, o lo definen 2 personas o una persona. Pero eso tiene que estar bien claro ya desde el principio y desde el inicio. Bien. Aquí me detengo también, no sé si hay alguna pregunta, duda. Creo que lo de la planificación lo podremos, o se los comparto después y se lo dejo, pero no va a dar el tiempo. Solo comparto aquí de planificación un elemento que me parece que puede ser importante sobre lo participativo y cómo define también el liderazgo comunitario que venimos viendo, es el tema de la participación en las decisiones, ¿no? Que es justo lo que estaba diciendo. Este cuadro nos puede ayudar a comprender, ¿no? Los tipos de procesos decisionales. Una cosa es participar para decir lo que pienso, otra cosa es participar para los diálogos y la interacción con otros que deciden, y otro nivel es decidir también yo. Son 3 niveles distintos de participación. Y aquí la participación en los procesos ya decisionales, ¿sí?
hay decisiones individuales, entonces hay una fuerte influencia del líder, porque decide él. Hay decisiones consultadas, que se hacen consultas individuales y decide una persona. Hay la consulta al grupo, facilita el grupo y delega al grupo la decisión. Son distintos niveles decisionales y generan distintos niveles de participación. Claramente, cuando decide solo una persona sin consultar a nadie, su influencia es total. Cuando consulta a algunos, va bajando. Cuando consulta a un grupo, y el grupo sabe lo que se consulta y sabe lo que opina cada uno, ya es distinto. Aquí, quien decide puede consultar a uno, a otro, como una radial, ¿no? Pero cada uno de los consultados no sabe lo que opinó el otro. Entre el 5 y el 7 se hace una consulta sinodal, donde yo digo lo que pienso, como en la conversación en el espíritu, y el otro sabe lo que yo pienso y reacciona. Pero al final puede ser que decida una persona o dos personas. Cuando se delega al grupo, significa que la decisión es del grupo, que puede ser por votación, por consenso, etc. Entonces, decrece la influencia del líder, esta línea va bajando, y aumenta el área de libertad para el grupo. Y de corresponsabilidad, porque aumenta la participación y aumenta la corresponsabilidad. Si el párroco decide si se hacen 3 misas al día o 2, es una decisión individual. Puede ser, y decide él solo porque le gustan hacer 2 misas. Si consulta a algunos antes de tomar la decisión, ya es. Si consulta al consejo parroquial y opinan todos y todos sabemos si hacemos 2 o se hacen 2 o 3 misas al día, si deja la decisión y él la acata y después celebrará las misas que se deciden, delega en el grupo. ¿Se entiende? Esto es clave también para entender los procesos decisionales y el nivel de participación y lo que va a generar de corresponsabilidad después, justamente. Bien, con eso podemos terminar, que sería un elemento que ayuda también un poco más a ver el nivel de sinodalidad o no en las tomas de decisiones y no solo en las consultas, ¿no? Que vuelvo a decir, a nivel de iglesia a veces decide una persona, ¿no? Y está hecho así, el Papa en ciertas cosas decide él, ¿no? Aunque después hace todo un proceso de escucha. Bien, hasta aquí creo ya por el tiempo también. Podemos abrir un espacio de diálogo, de intercambio, y demás, ¿no? Unos minutos más que quedan. Sí, Lucas, en este último cuadro que has compartido, eh, recuerdo algo que también has dicho en otro momento, que desde un inicio se debe comunicar, informar cómo va a ser el proceso, ¿no? O sea, estoy consultando, generando esa participación, sin embargo, la decisión va a ser, por decir un ejemplo, va a ser del gobierno general, ¿no? Si Sí, somos o va a el ser de la gobierno general, superiora o o va a del ser de gobierno la general. superiora, ajá, pero desde un inicio se Sí, dice, ¿no? Y lo otro es que de acuerdo al tema, ¿no? De acuerdo al asunto, a discernir y a tomar decisiones. Entonces hay, como ya lo mencionabas, de mayor trascendencia, de que afecta al total del grupo, de la congregación o de la parroquia, ¿no? Entonces también eso es importante, de inclusive discernir cómo va a ser ese proceso para poder informar y quién va tomando esa decisión también antes. así es. Sí. Gracias. Es muy Sí, claro gracias. dejar todo ese proceso al principio, muy claro, si no es lo que genera muchas veces frustración, conflictos, comentarios, desafección, indiferencia, porque no está claro el proceso. El proceso, o sea, el tema, los tiempos, los niveles de participación, o sea, qué nivel tengo de participación como participante, eh, y quiénes deciden finalmente, ¿no?
Sí. La hermana Epifania tiene levantada la mano. Sí, Lucas, con todo esto me surge una pregunta. Yo creo que, o sea, ojalá y podamos ir caminando en este proceso de ir haciendo discernimiento comunitario, pues para tomar decisiones, pero pues no siempre, bueno, creo que ya le contestaste un poco a Irma, o sea, habrá temas que requieren todo este proceso de discernimiento porque para ello pues se requiere tiempo, la disposición de la comunidad y para otras situaciones, a lo mejor, pues no se requiere todo este proceso de discernimiento. O sea, como que tenemos que tener con mucha claridad, bueno, en dónde necesitamos hacer este proceso, pues, y en dónde, bueno, podemos ir tomando las decisiones, a lo mejor sin consenso, sin tomar la participación de los demás, porque pues como que así me queda la interrogante, porque pues no en todo se puede. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, esto no es, bueno, no es lo que yo comprendo, no, no pretendo ser, pero para mí la sinodalidad o un liderazgo comunitario no es asambleísmo, es todo, todo hay que estar constantemente sobre la asamblea y todos tienen que opinar y hablar y todos deciden. Tampoco es una, una dictadura, ¿no? Por decirlo así. Aunque en las dictaduras ni siquiera el dictador decide, al final decide mucha otra gente dependiendo de los niveles. Pero bueno, hay una verticalidad muy fuerte, ¿no? Eh, Creo que sí. Ahí está el tema de la relevancia del tema y del nivel de afectación a las personas. Esos son los dos criterios. O sea, la relevancia de un tema y cómo afecta a esa institución y a cuántas personas afecta esa decisión. Afecta concretamente, ¿no? Entonces, claramente tiene que haber un proceso de sinodalidad, ¿no? En la medida de lo Gracias. posible. A veces puede que no también, ¿no? Son procesos, bueno, es un camino que estamos haciendo el de la sinodalidad, el de caminar juntos y el de liderazgo comunitario, ¿no? No es que con un curso como este ya nos levantamos la mañana y ya cambiamos todo. Son procesos institucionales que llevan su tiempo también, ¿no? Son personas, son formas, son inercias, son hábitos. Y a veces se logra más, a veces se logra menos, y en algunos temas puede ser más simple, en otros más complejos. Bueno, y se necesita también ahí un sentido de realismo, ¿no? Muchas gracias. Y creo que en este proceso de participación y silencio está teniendo lugar también la interculturalidad, pues nuestra cultura idiosincrasia influye en lo que somos y damos a los demás. Cuando nos comunicamos, dialogamos, decidimos y accionamos desde el respeto y la buena disponibilidad de aprender, crecer y caminar juntos. Sí, o sea, claramente aquí yo no entré en todo ese tema, pero la diversidad cultural afecta también en cómo se vive un proceso sinodal y también hay que tener esa sensibilidad de los actores según las culturas, ¿no? Hay culturas tienen más capacidad, más libertad de expresión, otras menos, otras hablan no con la palabra, sino con gestos y posturas. Entonces, cuando se complejiza esto que parece tan simple, se empieza a complejizar también en esos niveles, ¿no? Eh, Sin duda, hay que tener el elemento cultural muy presente. Otra pregunta dice, en este último cuadro, ¿siempre se podrá generar la participación de otros o habrá cosas en las que si se recomienda que sea el líder, sea el que decide? Sí, a veces es una persona la que decide, porque está establecido también así. Y entonces, no siempre es negativo. Claro, un líder que decide solo, sin escuchar a nadie, bueno, ahí yo me preocupo un poquito.
si al menos escucha. Y si esa escucha la hace reuniendo a las personas para que sepan unos y otros qué es lo que piensan, para mí es mucho más rica. Claro, ya va condicionando la decisión de esa persona que tiene que decidir sola. Si yo decido, y porque yo tengo la facultad para decidir y voy a decidir yo solo y escucho primero a uno y escucho a otro y escucho a otro, puede haber una tentación fuerte de que al final yo voy escuchando, pero yo ya tengo mi decisión y después justifico y agarro de cada uno lo que me dicen y decido más o menos con lo que yo ya tenía pensado, ¿no? O puedo hacer un ejercicio realmente de escucha profunda. Cuando una persona que decide escucha junto con otra, o escucha con un grupo y se habla en el grupo y cada uno dice lo que piensa como una conversación en espíritu, generalmente sale una tendencia, generalmente, es mi experiencia. A veces no, y a veces puede haber una polarización y ahí está la definición de la persona, si le toca definir a una persona. Y si hay polarización, bueno, habrá que seguir orando un poco más, como es a veces con una asamblea, cuando hay que llegar al consenso, que significa una mayoría amplia, ¿no? Al menos del 75% y demás. Como suele pasar en las asambleas de las congregaciones, etcétera, que se requiere cierta, ¿no? O cuando se elige lo mismo un papa, ¿no? Por poner ejemplos en la iglesia, ¿no? No es que se elige con simple mayoría, sino que entonces a veces se demora, son hay dinámicas para ir definiendo una elección. Sí, me parece que estos espacios me ayudan a tomar conciencia de cómo es mi participación y cómo integro a los demás, cómo le permito participar claramente, porque a veces me puedo estar quejando de que no me involucren en las decisiones para tomar y no participo, pero después en mi espacio yo replico eso también a veces, ¿no? Entonces no dejo espacio de participación a otros también en ámbitos que me competen a mí, entonces es una conversión, y una conversión lleva su tiempo y son procesos, ¿no? Que no se trata solo de la autoridad hacia arriba, sino también de cómo ejerce uno ese liderazgo en su espacio que tiene confiado o en esa responsabilidad que tiene confiada, ¿no? Bueno, gracias por la escucha y la participación en este proceso. Eh, Aquí escriben de compartir el material. Sí, comparto ahora si quieren, si me dan un segundito. El PDF. Eh, Agradezco, bueno, este espacio, la invitación a Irma, la posibilidad de compartir también estas búsquedas, estas reflexiones. Espero que hayan sido útil. Repito, lo dije creo al principio, esto es como una introducción casi, ¿no? O sea, al final estos son temas enormes también que requieren mucha profundización, pero bueno, creo que son elementos que ayudan ya a activar un inicio también, como lo han ido eh, diciendo ustedes y expresando, ¿no? Así que a mí no me queda más Sí, que agradecer. Sí, gracias, Lucas. Preguntan dónde pueden ver las grabaciones. Está el canal de YouTube de la CIRP Nacional. Búsquenlo así y está en YouTube. Están en las grabaciones. CIRP Nacional. Quien no conozca, lo digo también por los jóvenes que estaban participando, las jóvenes, es la CIRM, CIRM Nacional, en YouTube. Y ahí hay varios videos. Bueno, están estos videos y de otros cursos, otros talleres, otras conferencias.
Gracias. Ya vimos que colocaste en PDF. Sí, ¿verdad? Sí, Gracias, Lucas. Entonces, hermanas, hermanos, pueden bajar el PDF que nos ha compartido Lucas. bien, gracias y bueno, buena continuación y buenas noches. Sí. Cleo, tu micrófono, Cleo. Ay, perdón, ya estoy hablando y sin abrir micrófono. Decía que agradecemos mucho a Lucas su participación, su tiempo que nos regala. Y bueno, pues que Dios siga bendiciendo su trabajo y estaremos en comunicación para en otros espacios. Y también queremos dar las gracias a cada una de ustedes, hermanas, que participaron en este curso. Esperamos que sea de mucho provecho. Bueno, creo que sí, ya es de mucho provecho el ir viendo por dónde ir colaborando para favorecer nuestras comunidades y nuestras pastorales, que vivamos una vida más como Dios nos las va enseñando desde la Trinidad. Entonces, pues muchas gracias. La red de Pastoral Misionera de la CIR les agradece su participación y pues que el Señor siga bendiciendo a sus comunidades, a sus congregaciones y al equipo también de la CIR que ha hecho posible este espacio. Gracias, que tengan buena noche.